El día que el último torillo andaluz de la tierra murió fue un día cualquiera, normal, anodino. El desgraciado acontecimiento pasó totalmente desapercibido para la humanidad, pues nadie vio alterada su rutina cotidiana. Sin embargo, supuso una calamidad irreversible para la diversidad biológica planetaria, que jamás podrá recuperar a esta especie, ni todas las maravillas que escondía bajo su discreto plumaje de pequeño pájaro pardo. Era la única ave llamada andaluza en castellano, inglés y francés, y ha tenido el dudoso honor de haber sido la primera especie de ave declarada oficialmente extinguida en Europa en los últimos 150 años. En diciembre de 1981 se cazaron los últimos ejemplares europeos, que se conservan en la colección científica de la Estación Biológica de Doñana. Descrita para la ciencia en el siglo XVIII, poco más que su mera existencia, y que solo tenía 3 dedos, es lo único que se sabía de esta especie hasta principios del siglo XXI, y que silenciosamente estaba desapareciendo de toda su área de distribución. Por suerte no todo está perdido. En una huerta junto al mar, como un fantasma entre la alfalfa, se apareció la última población conocida de esta especie. Mientras que la mayoría de las especies en peligro de extinción sobreviven en áreas recónditas e inaccesibles, nuestra protagonista se refugia literalmente bajo las ruedas de los tractores. Después de más de 20 años de búsqueda sin resultado, en 2007 se encontró un ejemplar atropellado en Marruecos y poco después se fotografió por primera vez un ejemplar silvestre. Pasó de la cromolitografía del siglo XIX a la imagen digital del siglo XXI, sin ningún registro visual intermedio. El canto es un leve sonido repetitivo de baja frecuencia, apenas audible a muy corta distancia, y que se confunde fácilmente con otros muchos sonidos. Mediante el uso de cámaras trampa, por primera vez en la historia se ha podido registrar el comportamiento del torillo andaluz en libertad, algo que ninguna persona, que se sepa, ha podido contemplar con anterioridad. Su vida es más parecida a la de un ratón que a la de un ave. Vive entre la vegetación, donde se alimenta de insectos y semillas sin apenas dejarse ver, y vuela solo en caso de extrema necesidad, por lo que son muy difíciles de localizar. Pero los sitios habitados por torillos
se encuentran llenos de rastro de su actividad, como huellas, plumas, cantaderos y especialmente de sus excrementos, que resultaron ser sorprendentemente fáciles de identificar, por presentar una característica diferenciadora. El urato blanco que aparece en los excrementos de todas las aves es, en su caso, verde. Cuando decimos torillo, deberíamos decir torilla, pues otra de sus particularidades es que los roles sexuales están intercambiados con respecto a prácticamente el resto de las especies de aves. La hembra es de mayor tamaño, su plumaje es más colorido y es ella la que define un territorio y emite el canto de reclamo para atraer a los machos. Después del proceso de cortejo, fecundación y puesta de huevos, el macho se queda al cargo de la incubación, el cuidado y la crianza de los polluelos. Mientras tanto, la hembra se dedica a aparearse con un nuevo macho que haya atraído hasta su territorio. De esta manera, la población se multiplica rápidamente durante cada temporada reproductora. El periodo de reproducción es muy largo y, comenzando con los pocos individuos supervivientes al último invierno, la población crece a lo largo de la primavera y el verano. Así, desde unos pocos cientos de individuos a principios de marzo, la población, llegado el verano, se multiplica por 5. A medida que la temporada de cría va terminando, sin aportes de nuevas generaciones que compensen las bajas, la población va disminuyendo debido a procesos de predación, dispersión, muerte natural. Por desgracia, las condiciones en la zona parecen estar cambiando, y así vemos cómo las estimas de población para el verano, momento en que alcanzaría su máximo, van disminuyendo a lo largo de los años. La intensificación agrícola, que implica la mecanización y el uso de productos químicos, la urbanización del litoral y, en cierta medida, la caza, parecen estar detrás de la desaparición de la especie en toda su área de distribución. Un ser vivo tan pequeño y discreto ha sido casi siempre dejado de lado, no solo por las administraciones públicas y la sociedad en general, sino también por la ciencia, la ornitología y la conservación, lo cual ha derivado en un desconocimiento casi total de su biología y estado de conservación. Solo un puñado de personas, apasionadas naturalistas, han estado interesándose por esta especie y reuniendo datos en los últimos 30 años. Gracias a su trabajo, ahora empezamos a saber cómo acercarnos a tan esquivo animal. Recuperar al torillo andaluz no es una utopía. Se podrían volver a tener poblaciones sanas en el sur de la península ibérica, en un tiempo no muy lejano, realizando un esfuerzo relativamente pequeño. Evitar la desaparición de esta especie no sería ni difícil ni caro, mediante un programa de cría en cautividad. Tan solo se necesita voluntad política para evitar su definitiva y anunciada extinción.
Torillo, no desaparezca. Torillo tiene la cacota verde. Solo tiene 3 deicos. Canta como una vaca. Estaba debajo de un tractor. Había un dibujo y ahora hay una foto. Parece un ratón, pero es un pájaro. El torillo es la torilla. Torillo, no desaparezca. Cucu, torillo.